años, por 70 años, y sí regresaron después de 70 años, en el año 538. Regresan en el año 538, regresan a Palestina. Hermanos, me están escuchando, ¿no? Sí, profesor, yo lo escucho. Sí, 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 ya, estamos perfecto. escuchando. Ya, perfecto. Entonces, Jerusalén regresa a Palestina en el año 538. Regresan primero con Zorobabel, después con Esdras y finalmente con el gobernador, ¿cómo se llama él? Nehemías. Y ellos van a Palestina para construir el templo y para reconstruir los muros de Jerusalén, ¿no? Entonces, la historia continúa con los recién llegaditos de Babilonia a Palestina. Pero como ustedes saben, cuando Israel o cuando Judá vuelve a Palestina, no hacen lo que Dios les había dicho que hagan. Se portaron igualito como antes del cautiverio. Por ejemplo, en el caso de la construcción del templo, se durmieron, su prioridad no fue el templo y felizmente Dios levantó a 3 profetas, Malaquías, Ageo y Zacarías, para animarles a que reconstruyan o a que construyan el templo. Y Nehemías fue el que les animó para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, esa historia que les cuento o que estamos recordando está dentro de los libros históricos. Por eso es importante recordar esta historia. ¿Cuál fue la razón? La razón por la que Dios castigó a la tribu del norte y a la tribu del sur. Profesor, no se le escucha. No me escucha. Sí se le escucha, yo escucho. No me Sí, escucha. Fue la pregunta que estamos. hizo. ¿Cuál fue la que? ¿Cuál fue la razón por la que Dios llevó al cautiverio a la tribu del norte y a la tribu del sur? ¿Sí? ¿Me escucharon? Amén, sí hemos escuchado. Siga nomás, profesor. Sigo nomás. Escucha, profesor. Sí, me escuchan, ¿no? Siga, Ya. profesor, sí lo hemos escuchado. Ya, perfecto. Ya. Es que seguramente que algunos pues tienen problemas con su señal y por eso no van a escuchar perfectamente bien, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Dios llevó al cautiverio a la tribu del norte y a la tribu del sur? Es el pecado de la idolatría. El pueblo de Dios siempre cayó en este pecado de hacerse de ídolos, ¿no? Y por eso Dios lo llevó a la esclavitud, entre otros pecados más que ellos habían cometido. Así que la historia de los libros históricos nos van a contar esa situación. Muy bien. En la clase pasada entonces hemos visto el 1.7, la desobediencia y la derrota, el caso de Acán. Estamos en el capítulo 7 del libro de Josué. Capítulo 7 del libro de Josué. El pecado y la autosuficiencia que hemos visto en la clase pasada es que Israel
se confió mucho en su poderío y que su enemigo era muy pequeño, ¿no? Era un ejército más débil, según ellos. Entonces ellos se vanagloriaron de que era un ejército muy fuerte. Cuando van a la guerra, las cosas cambian. Aquel ejército pequeño los derrota. Israel sufre una vergüenza tremenda. Recordemos que el pecado del orgullo, de la autosuficiencia, siempre nos va a derrotar. Cuando Israel fracasa, 1.72, Josué entra en una situación difícil. Se preocupa muchísimo. Y entonces va a Dios, capítulo 7, versículo 6, ¿no? Versículo 6 al versículo 9, y se rompe el vestido, ¿no? Se echa en la tierra, se echa polvo. Y en el versículo 7 dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Josué está orando a Dios. Y en el versículo 9, Josué pregunta en la última fila del versículo 9, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y la respuesta de Dios, versículo 10 al 15, 1:7.3, la respuesta de Dios está a partir del versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? No es tiempo de orar. Es tiempo de arreglar una situación. ¿Qué es lo que había sucedido? Versículo 11. Israel ha pecado. ¿Cómo han pecado? ¿Cuál fue ese pecado? Tomaron del anatema, versículo 11, y hasta han hurtado, dice el texto, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es la respuesta de Dios a Josué, ¿no? Israel ha pecado. Y hasta que ustedes no destruyen el pecado o al pecador, yo no estaré con ustedes. Versículo 12, las últimas filas. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Tremendo, ¿no? Dios está enojado. Y por supuesto, Dios odia el pecado y está enojado con el que pecó y también con todo el pueblo. Tremendo, ¿no? Así que Josué tiene que levantarse. Versículo 13, se levanta, santifica al pueblo y a buscar al pecador. Y a partir del versículo 16, Josué dice, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y ahí se comienza a encontrar a la persona que había pecado contra Dios, tomando del anatema, robando lo que Dios había prohibido. ¿Y quién es este señor? ¿Cuál es su nombre? Ya ustedes ya saben, ¿no? El Señor es Acán. Pero observen ustedes el proceso de este pecado. Mira el versículo 21. Pues vi, el pecado comienza allí, cuando se mira. Después en el versículo 21 dice, lo cual codicié. Y después que codicia, lo toma. Recordemos, las manos hacen lo que el corazón dice. Los ojos ven lo que el corazón dice. Los pies caminan por donde el corazón le dice. Aquí todo el problema está en el corazón del hombre. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Así que Acán confiesa sus pecados y en el versículo 25 y a Josué Dios le dijo, ¿por qué nos has turbado? Y Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová de este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos,
tenemos que pensar seriamente antes de hacer algo que a Dios no le agrada. Es decir, hay que pensar no solo en nuestra vida, también hay que pensar en la esposa, hay que pensar en los hijos, hay que pensar en la iglesia, hay que pensar en el evangelio, hay que pensar en la comunidad, hay que pensar en todo, antes de tomar una acción contraria a la voluntad de Dios. Así que el 1.74 encontramos el juicio severo. Acán murió juntamente con su esposa y con todos sus hijos y con todo lo que él tenía. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Una lección para nosotros. Si robas, vas a hacer daño al pueblo de Dios. A menos que destruyamos el pecado, Dios no va a estar con nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Recordemos, una vez consagrado a Dios, lo que es de Dios ya no se puede usar para otra cosa. Un poquito más específico, si pensamos en las ofrendas, si pensamos en el diezmo, si es que quieren dar un diezmo, pero cualquier ofrenda, la ofrenda es del Señor y tenemos que ofrecerle. Si lo comemos, vamos a tener problemas después. Muy bien, vamos entonces al capítulo 8, la conquista de Jai. Una vez que Israel castigó al pecador, entonces Josué vuelve a la pelea contra Jai, ¿no? Contra Jai, y van a conquistar Jai en esa ocasión. Entonces, miramos en el capítulo 8, toma y destrucción de Jai. Josué y su ejército se van a esta batalla y dice el versículo 1, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Ojo lo que Dios le dice, toma contigo toda la gente de guerra. No le dice, toma contigo unos cuantos porque Jai es pequeño. No, toda la gente de guerra le dice, y levántate y sube a Jai. Y ustedes ya conocen esta historia. Jai es derrotado por el pueblo de Dios en el capítulo 8. Hasta el versículo 29 se lee este texto. Y voy a leer el versículo 29 como conclusión de lo que Josué escribe aquí. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Aquí encontramos otra vez el monumento, un monumento de piedras, ¿no? Dice que permanece hasta hoy. ¿Para qué? Para recordar la victoria de Dios para con su pueblo o recordar la fidelidad de Dios con su pueblo en la guerra. Y 1.9, encontramos la renovación de votos en Canaán, ¿no? La renovación de votos en Canaán. Dice el versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Todo esto va hasta el versículo 35. ¿Cuál es aquí la enseñanza? Que debemos recordar las bendiciones que Dios nos da. Y si es posible, deberíamos tener alguna cosa objetiva o física en nuestra casa como un recordatorio de lo que Dios ha hecho
por nosotros. De repente un cuadro bíblico, ¿no? De repente una piedrita por allí que va a recorrer lo que Dios ha hecho por nosotros. No sé, alguna cosa que nos recuerde la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida cristiana. Quiero leer el versículo 35 para que ustedes observen cómo concluye este capítulo. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué aprendemos aquí? Qué importante es que un líder enseñe la palabra de Dios al pueblo. Qué importante es esto. Esto fue lo que hizo Josué al final de la batalla con Jai. Dice el versículo 34, después de esto dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y el 35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer a la congregación. Tremendo, ¿no? Ustedes como líderes como líderes tenemos que enseñar a la iglesia todo lo que Dios nos da en su palabra. Si somos padres, esposos, tenemos que enseñar a nuestros hijos toda la palabra de Dios. Así que hagamos una renovación de nuestros votos a Dios de serle fiel, enseñando la palabra de Dios a nuestra iglesia, a nuestra familia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál sería la fundamentación, profesor, para que el reino del norte desapareciera? Primera pregunta. Y quisiera que me aclare, por favor, los territorios geográficos de Jerusalén y Palestina. Gracias. Territorios geográficos, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la razón del por qué Israel, la tribu del norte, no regresó a Palestina es porque la política asiria es no devolver a sus cautivos. A diferencia de, bueno, Asiria y Babilonia tenían esa política de no devolver a sus cautivos. En cambio, los persas sí tenían esa política de devolver sus cautivos a su ciudad natal. Eso con respecto a la primera pregunta. En lo que respecta a la segunda pregunta, hermano, habría que mirar un mapa, ¿no? Y en el mapa habría que ubicarnos. Ahorita no tenemos un mapa, así que me es difícil tener que ubicarlo en cuanto a su segunda pregunta. Pero de repente en la próxima clase podemos ubicar un mapa. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. Ya. Ok, entonces vamos al capítulo 9 de Josué. Las campañas militares. 9:1 hasta el 11:5 nos llevan estas campañas militares. 9:1 hasta el 11:5. ¿Ya? El 11:5, el 11:15. El 11:15. El 11:15 termina diciendo así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Es interesante cómo termina esta sección, ¿no? Honrando a Moisés y honrando a Josué. ¿Por qué? Porque los dos no quitaron nada de lo que Dios les había mandado. Igual también nosotros
cuando enseñamos la palabra de Dios, no tenemos que quitar nada. Tenemos que compartir todo el consejo de Dios. Ok, entonces las campañas militares comienzan al sur de Canaán y llegan hasta el norte de Canaán. Al sur de Canaán estaban los Gabaonitas, ¿no? Los Gabaonitas al sur de Canaán. Y entonces, y al norte de Canaán estaban los amalecitas, al norte de Canaán, o llamamos también amorreos, ¿no? En el capítulo 11 leemos de Jabín. Y Jabín era un rey amalecita, ¿no? Entonces, dos enemigos fuertes encontramos acá. En el sur de Canaán están los Gabaonitas. Y en este capítulos 9 y 10 observamos la manera como los Gabaonitas, ¿no?, engañan a Josué. Ustedes conocen esta historia donde vemos la astucia de estos Gabaonitas a Josué, ¿no? Y solamente para recordarles que los primeros versículos del capítulo 9 de Josué dice que estos señores vinieron a ver a Josué y dice versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 6 dice que estos vienen al campamento en Gilgal. Y le dicen a Josué, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Esa es una cosa increíble. No sé cómo Josué se dejó llevar por el engaño de estos Gabaonitas. Y miren el versículo 9. Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¡Wow! Ellos están contando a Josué lo que ellos han escuchado, pero en realidad lo que ellos quieren es hacer una alianza con Josué y por eso estaban engañando. Y todo este capítulo 9 enseña que Josué los aceptó hacer alianza con ellos. En el versículo 27 dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Josué se dio cuenta de que estos señores estaban engañando. Ahí están estaban engañando, ¿no? Terrible. Miren el versículo 24. Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Simplemente están alabando a Israel por su fama, ¿no? Por su fama. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para engañarlos. Mira ese capítulo 4 de Josué. Capítulo 4 de Josué, el versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que se dice aquí en Josué 4:24 es el cumplimiento en Josué capítulo 9, cuando los Gabaonitas alaban a Dios, mencionan
la grandeza de Dios, pero lo hacen solamente para engañar. A veces llegan a la iglesia, llegan a la iglesia personas que dicen, yo soy creyente, soy convertido, amo la palabra de Dios, pero más de uno muchas veces no son sinceros y vienen solamente para estafar, vienen para engañar. Sí, hay que tener mucho cuidado hoy día. Inclusive pueden haber predicadores que hablan de Dios y todo eso, pero puede ser que su propósito sea simplemente engañar. Hay que tener cuidado de eso. A veces encontramos líderes que ofrecen sanidad si uno paga una cierta cantidad de dinero. O sea, como que estaríamos comprando la sanidad de parte de Dios con dinero. Hay que tener bastante cuidado de eso. Hay que tener cuidado de lo que escuchamos en la televisión, en algunos canales, algunos predicadores. Hay que tener cuidado. Como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. En la parte B dice el tratado. Hacer paz con Gabaón y las consecuencias. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fue la servidumbre para siempre. Pues el capítulo 9 que hemos leído, en el versículo 20, esto haremos con ellos, dice. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho, porque Josué les había jurado que los aceptarían, pero que después se dieron cuenta que les habían engañado, ¿no? Es el capítulo 9, versículo 20. Y los versículos 23 al 27, y es lo que hemos leído, pero voy a leer el versículo 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Después Josué se da cuenta de todo lo que había hecho, ¿no? Y en el capítulo 10 encontramos la derrota de los amorreos y el rescate de los gabaonitas. En el capítulo 10. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos primero la promesa divina y la confianza de Josué. Vamos a leer el versículo 8. 10:8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, de los amorreos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. De la promesa divina y la confianza de Josué en Dios. Leemos el versículo 25 del capítulo 10. Versículo 25 del capítulo 10. Dice, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Cuando vamos a enfrentarnos con las pruebas, las dificultades de la vida, no vamos solos. Vamos con la promesa de Dios de que Él nos va a ayudar para enfrentar cualquier situación de la vida. Entonces observen ahí la promesa divina y la confianza de Josué. ¿Alguien me puede leer, por favor, 1 Corintios 10:13? ¿Lo tienen por ahí? Amén. Amén. A ver. Amén. 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 Ya va. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias. Gracias. Qué hermoso texto, ¿no? Qué hermoso texto. Así que como Dios a Josué le dijo,
no temas, Josué, yo estoy contigo para alentarle en la guerra. También a nosotros Dios nos dice, no temas, yo voy a estar contigo y todo lo demás, ¿no? Y luego encontramos el gran milagro que sucedió en esta historia, ¿no? Que el sol se detuvo, el sol se paró, como dice el capítulo 10, versículos 12 y 13. Ustedes ya leyeron algo de esto en sus lecturas, sobre todo el libro de Archer, así que supongo que ya tienen ahí alguna conclusión, ¿no? No es un pasaje tan fácil de comprenderlo, ¿no? De explicarlo. Lo que sí hay que decir que es un milagro que el sol se detuvo por un buen tiempo, ¿no? Es que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró, dice el versículo 13, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea que en el mundo tenemos un día menos. Otra ayuda visual para recordar la victoria y la mano de Dios la encontramos en el versículo 27. ¿Cuál es esa ayuda visual? Según el versículo 27. Vamos a leerlo. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Otra vez, Dios nos invita a que tengamos algo para que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. En el Nuevo Testamento, para que recordemos la muerte de Jesús por nosotros, Jesús instituyó la Santa Cena, el pan y el vino. El pan nos representa su cuerpo roto y el vino su sangre. De esa manera, uno puede tener presente, ¿no?, la cruz de Cristo. Igualmente, si Dios ha hecho en tu vida algún milagro, si Dios te ha bendecido de alguna manera, si Dios te ha restaurado del pecado o de alguna enfermedad, es bueno anotar algo allí, el día, la fecha, etcétera, y recordar la victoria y la mano de Dios para con nosotros. Ok, entonces, 1.12 encontramos el norte de Canaán. Estamos en el capítulo 11, versículos 1 hasta el 15. Y ahí otra vez vamos a encontrar la promesa divina. Observe, pero antes quiero mostrarles en el versículo 5 lo que el texto dice, 11:5, lo que el texto dice sobre el ataque de la alianza de Javí. Dice 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Tremendo, ¿no? Qué susto, qué miedo. Una alianza de varios reyes, ¿no?, que vienen a pelear contra el pueblo de Dios. Qué tremendo. Obviamente que Israel era menos que ellos, ¿no? Israel siempre era un ejército pequeño en comparación con sus enemigos, siempre. O sea, físicamente, humanamente, eran siempre pequeños, eran inferiores. ¿Pero por qué Dios hacía eso? Para que Israel confiara en el poder de Dios. Y por eso otra vez la promesa. Miren el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Tremendo, ¿no?
Tremenda promesa. ¿Qué le promete Dios? ¿Qué le promete Dios a Josué en este versículo 6? Pues que Josué y los israelitas van a vencer a sus enemigos. Ajá. Sí, sí. Que Dios les daría la victoria. Así que no tengas temor de ellos. Es interesante que en la Biblia, cada vez que hay una guerra entre Israel y su pueblo, ¿no? Siempre Dios usa la palabra temor. No tengas temor. No tengas temor. No temas. No te desalientes. No temas. Porque el ser humano siempre tiende a atemorizarse, ¿no? Esa es una de las emociones que experimentamos cuando enfrentamos dificultades, ¿no? Mire el versículo 9. Versículo 9. ¿Quién me lee el versículo 9? A ver. Ellos Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Tremendo, ¿no? O sea que Dios cumplió su palabra, ¿no? Y José obtuvo la victoria. Porque Dios le había dicho, no te preocupes, yo me encargaré de derribar sus caballos, sus carros y quemarlos a fuego. Y en el versículo 9, eso es lo que vemos. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Tremendo, ¿no? Recuerden, Israel nunca tuvo carros ni caballos en esta etapa, en esta época. Nunca. Pero sus enemigos sí estaban bien armados. Tenían carros, tenían caballos, tenían lanzas, flechas. O sea, el hierro era de los filisteos. Los judíos no tenían completamente nada. ¿Y por qué Dios hizo que sea así? Para que ellos dependan del poder de Dios, ¿no? Y no de sus propias fuerzas, ¿no? Como consecuencia de esta batalla, de la victoria sobre los amorreos, sobre Javí, leemos en el capítulo 11, versículo 15. ¿Quién me lee, por favor? 11, 15. A ver, 11, 15. Amén, ¿Quién me lee? pastor. A De ver. manera Amén, que pastor. Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así lo hizo. Palabra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que Josué se constituye, o se confirma, mejor dicho, se confirma que Josué es líder. Y es el nuevo líder para Israel después de Moisés, ¿no? Tremendo es esto, me encanta. La última frase dice, y así Josué lo hizo, ¿no? Como Moisés le mandó, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. El secreto para la victoria de Josué contra sus enemigos era lo que Dios dijo a Josué en 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ello, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que Josué, en esta campaña militar, Josué leyó las escrituras, dependió de las escrituras, recordó las promesas de Dios en la campaña militares. Por eso Josué conquistó, derrotó a sus enemigos. Yo creo que nosotros también vamos a derrotar, vamos a conquistar, vamos adelante si recordamos las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué usó Jesús para vencer al diablo en Mateo 4? ¿Filosofía? ¿Psicología?
¿Qué usó Jesús? La palabra. La palabra. La palabra. Sí, la palabra. La palabra es poderosa. ¿Qué hace una persona cuando tiene una mala noticia? Le dicen, tienes una enfermedad grave y se pone cardíaca la persona y entonces se atemoriza. ¿Qué texto habría que darle a esta persona? Primera de Josué. Primera de Josué. No hay primera de Josué. Perdón, Josué 1. Josué 1. Ahora Ya. sí. Josué 1, ¿qué versículo? Pues yo creo que todo el capítulo. Todo el capítulo. Pero muy largo es para esa persona. Pero, Un pastor, versículo. yo te puedo decir que pasé por cirugía corazón abierto. Ya. Y pasé por 2 cirugías. En la primera cirugía estaba leyendo la Biblia. Entonces yo le decía al Señor, ayúdame porque sin ti no salgo. Así como me la pintaron los doctores. No me Y me digas. dio esa palabra. Qué lindo. Se me cayó la Biblia de la cama donde estaba. Ya. Y a la hora de recogerla apareció justo en Justo justo en Josué 1. en Josué. Entonces empecé a Tremendo. llorar y le dije, Señor, yo confío en ti. Qué lindo. Y veme, después de 2 operaciones a corazón abierto. Corazón abierto. Wow. Aquí tengo mi recordatorio, mira. Ahí está su recordatorio, ¿verdad? Sí. Qué cosa. Cuánta gratitud tenemos para con Dios, ¿no? Qué lindo. Bueno, alabado sea Dios, ¿no? Que Él es bueno. Él es compasivo. Pero la palabra nos fortalece, ¿no? Nos alienta la palabra del Señor. Así que seamos de la palabra. Seamos lectores de la palabra y sobre todo de las promesas de Dios. En el resumen de la conquista, capítulo 11, versículos 16 al capítulo 12, versículo 24, hay 3 versículos claves. ¿Ya? Vamos a anotar ahí esos 3 versículos claves. Le voy a pedir que me lean algunos de ustedes esos 3 versículos claves. 11:20. 11:20. ¿Alguien me lee, por favor? Amén, pastor. A ver. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen como guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigadas como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahí está la última fila. ¿Cómo dice la última fila? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, anoten esa es la frase clave de 11:20. Como Jehová le había mandado a Moisés. Lindo texto, ¿eh? Como Jehová le había mandado a Moisés. Ojo, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Tremendo, ¿no? En el versículo 20, la primera frase dice, porque esto vino de Jehová. Esto vino de Jehová. O sea, Dios permitió los enemigos. Esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. Sí, Dios ha hecho eso. Endureció a los enemigos para que la derrota sea más fuerte para ellos, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? El cumplimiento de lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué observamos ahí? La fidelidad de Dios. 11:23. ¿Quién me lee, por favor?
Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ok, la frase que hay que anotar ahí es, y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Esa es la frase. Es un resumen tremendo de la conquista. La conquista así termina. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Recuerden que Dios le prometió a Abraham una tierra y desde todo el Pentateuco viene esa promesa. Yo les daré una tierra. ¿Y quién la conquista? Josué. Josué. La promesa está en todo el Pentateuco. Pero ¿quién la conquista? Josué. Pero recordemos, Dios nos promete, pero hay que trabajarla, ¿no? Josué ha peleado y su gente. La conquista no fue así nomás. Aquí está, tómala. No, 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 no. Hay que lucharla, hay que pelearla, ¿no? Hay que confiar en Dios, pero no podemos cruzar nuestros brazos y decir, Dios, haga tú lo que yo no puedo hacer. No, no, no. Tenemos que hacer nuestra parte también. Ellos pelearon y conquistaron y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Lindo, me gusta esto. Y el tercer texto clave es el capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. ¿Alguien me lee, por favor, 6 y versículo 7? Amén, pastor, lo leo. A ver, por favor. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahí está. Vamos a subrayar ahí. Y Moisés, mejor no, Jehová dio aquella tierra. Esa es la frase. Jehová dio aquella tierra. Otra vez, la fidelidad de Dios. Y versículo 7, ¿qué dice, hermanita? Ya. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano Del Líbano. Hasta el del monte Líbano, de hasta el Alad, monte de Alad, que que sube sube hacia hacia Seir. Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Gracias. ¿Qué vamos a subrayar? Y Josué dio la tierra. En el versículo 6 anotamos Jehová dio aquella tierra. Y en el versículo 7, Josué dio la tierra. Interesante, ¿no? En el 6 dice Jehová dio aquella tierra. ¿No? Y en el versículo 7, Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel. ¿Qué observamos? La fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Qué vemos nosotros en nuestras vidas hasta aquí? La fidelidad de Dios, las misericordias de Dios. Escuchen esto, las misericordias de Dios en el pasado son una garantía para confiar en sus misericordias hoy y también mañana. Ok, luego llegamos a capítulos 13 al capítulo 22, 13, 22, y vamos a encontrar allí la distribución de la tierra prometida. Y primero vamos a mirar el mandamiento de distribuir la tierra, capítulo 13, ¿no? El mandamiento de distribuir
la tierra, capítulo 13, 1 hasta el 7. Observen el versículo 1 y observen el versículo 7. ¿Alguien me lee, por favor, versículo 1? Versículo 1. Ajá. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Oh, Josué ya está viejito, ¿no? ¿Qué tal? Está sin pelito ya. Debe estar con una barba blanca y con cabello blanco, quizá como yo también. Pero interesante, ¿no? Ya está mayor Josué. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que repartir la tierra, hay que distribuir la tierra. Así que de una vez, antes que mueras, hay que repartir la tierra, ¿no? Y dice, pero observe un detalle, hermanos, allá. El versículo 1, la última fila dice, y queda aún mucha tierra por poseer. Todavía había mucha tierra por poseer, ¿no? Y léame el versículo 7, por favor, hermanita. 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Ok, ahí está la orden, el mandamiento de distribuir la tierra. Y todo ese pasaje ya vamos a ver que en verdad Josué comienza a hacer eso, ¿no? A obedecer a Dios. Ok, eso con el capítulo 13, porque lo demás es la distribución de la tierra, ¿ya? Capítulo 14 vemos la distribución por la suerte. O sea, aquí vamos a mirar la manera como la tierra se distribuyó. Era por suerte. Capítulo 14, versículos 1 hasta el 5. Capítulo 14, versículos 1 hasta el 5. Y vamos a mirar, voy a leer el versículo 1. Capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ojo, versículo 2. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Tremendo, ¿no? Por suerte. En Números, el capítulo 26, también Dios le dijo así. La forma como van a distribuir la tierra es por suerte. Bueno, para que nadie se queje, para que nadie proteste, la tierra la vamos a distribuir por suerte. Interesante, ¿no? Para que nadie proteste, pues. Para que nadie se queje. Dios ha dicho por suerte. ¿Alguien me lee, por favor, el Salmo 16? El Salmo 16, por favor, ¿alguien me lee? Salmo 16, verso 5. Verso 5. ¿Alguien me lee? Salmo 16, verso 5. Amén. A ver, ¿qué dice? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el 6, por favor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Parece que al salmista le tocó una buena heredad, ¿eh? Bueno, David es la tribu de Judá, ¿no? Así que a la tribu de Judá le tocó un lindo espacio, un hermoso lugar, ¿no? Porque es hermosa la heredad que me ha tocado, dice, ¿no? Aunque aquí para el salmista, su heredad es Dios, pero también es la tierra que le correspondió
a la familia de David, ¿no? A la descendencia de David, de la tribu de Judá, ¿no? A los de Belén. Es hermoso lo que me ha tocado. Dios tiene siempre bendiciones para nosotros, ¿no? Y tenemos que aceptar lo que Dios nos da. ¿Hay una mano levantada? ¿Quiere preguntar? Pastor, buenas tardes, soy Asensio. Hola, hermano Asensio. Pastor, pero en esa suerte parece se cumple las bendiciones proféticas de Jacob a los 12 tribus también. Ajá, claro, claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Aunque la distribución de la tierra a los 12 tribus está en toda Palestina, ¿no? ¿Ya? Pero aquí solamente David está refiriéndose a lo suyo propio, ¿no? Que le corresponde Judá. Ok, 2.3, la parte de Caleb. Las bendiciones por la lealtad. Aquí le voy a compartir algunos principios que vamos a aprender acerca de Caleb. Pero antes que les comparta, vamos a descansar unos... ¿Cuántos minutos quieren descansar? Usted diga, maestro. Yo digo, ¿no? A ver, unos 10 minutos, ¿ya? Unos 10 minutos. Vamos a volver a las 5 y... Quiero ver con eso. 5:20. Correcto. 5:20. Muy bien. Dije que le voy a dar un poquito sobre Caleb, ¿no? La parte de Caleb. Las bendiciones por la lealtad. Es el tema que puse ahí. Capítulo 14, versículos 6 hasta el 15. Es un lindo pasaje. Y capítulo 15, versículos 13 hasta el 19. Voy a pedir por favor que alguien me lea, porque yo doy gracias a Dios por ustedes que me ayudan con los pasajes bíblicos. Eso ayuda a mi garganta también, ¿no? Por favor, léame, alguien me lee el versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Amén. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ojo lo que dice, ¿no? Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés acerca de mí. Así que Josuecito, acuérdate, haga memoria, ¿no? Haga memoria de lo que Dios ha dicho acerca de mí. Versículo 8, por favor. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Oh, qué linda frase, ¿no? Qué linda frase. Y versículo 9, por favor. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto se repite también en el versículo 14, en la tercera fila, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿De qué habla? De la lealtad de Caleb a Dios. Pero mire el capítulo 14, versículo 12. Dame pues ahora este monte. Él no pide la playa, no pide una tierra planita, no.
dame este monte. Y mire capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dice. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jemán y Talmá. Hijos de Anac. ¿Y quiénes eran ellos? Eran gigantes. Eran gigantes. Entonces, escuchen algunas cosas que les voy a compartir. A veces cuando llegamos a una edad adulta, tenemos algunas actitudes negativas frente a la vida o a las dificultades. Les voy a mencionar solamente algunas de esas actitudes negativas frente a los problemas que nosotros debemos evitar. La primera actitud negativa que debemos evitar es un sentido de inutilidad. ¿Has escuchado a alguien que dice, ya no le sirvo a nadie, yo soy un estorbo? Y una vida inútil es muerte temprana. Así que no importa cuántos años tengas, no puedes decir que soy inútil. La segunda actitud negativa que debemos evitar es sentir lástima de uno mismo. ¿Has escuchado a alguien decir, a nadie le importo? Bueno, sentir lástima de uno mismo, eso lleva a echar la culpa. Y echar la culpa conduce a la amargura. Y la amargura hace que otros se alejen de nosotros. Cuidado con sentir lástima de uno mismo. La tercera actitud negativa que debemos evitar es el temor. El temor. A veces decimos, voy a tener mucho cuidado. Tengo que evitar todos los peligros. Así decimos a veces. No voy a hacer este viaje. De repente voy a un accidente por allí. Así decimos, ¿no? Bueno, el temor es normal porque nos ayuda a evitar los peligros, pero puede paralizarnos. El temor es un ladrón que nos roba la alegría y nos quita la paz. Hay que evitar de esto. Y una cuarta actitud negativa que debemos evitar es el remordimiento. Ese remordimiento. Eso de mezclar la culpa y el remordimiento por decisiones malas en la vida, ¿no? Es una angustia que carcome. No hay por qué sentir remordimiento. Esta actitud continuamente está mirando atrás con un suspiro. A veces decimos, si tan solo no hubiera, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo no hubiera hecho esto. Es cierto que el sentido es bueno. Eso de aceptar la responsabilidad por errores pasados es sabiduría, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esto fue lo que acompañó el pecado de Adán y Eva. El pecado les separó de Dios. Y el pecado y la culpa ejercen remordimiento. Recuerden eso. Pero recordemos también que la obra de Cristo es de reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo llevó sobre la cruz nuestra culpa, nuestros pecados y nos dejó y no dejó nada para que nosotros carguemos. Qué diferente es Caleb en este sentido. Y anotemos ahí cuatro características de la actitud de Caleb, o 4 cualidades, vamos a apuntar allí, de Caleb. La primera, 4 cualidades de Caleb. La primera, una devoción incondicional al Señor. Devoción incondicional al Señor. Versículo 8. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 9.
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 14, por cuanto había cumplido a Jehová, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Qué actitud de Caleb, ¿no? Una devoción incondicional al Señor. La palabra cumplidamente significa actitud de gran, ferviente devoción. O sea que Caleb era un hombre consagrado a Dios, ¿no, Carolina? Era un hombre dedicado a Dios, ¿no? Entregado a Dios. Tuvo una devoción tremenda, incondicional al Señor. Y por eso Dios le dice, esta es tu parte. Esta es tu bendición. Así que la consagración a Dios trae mucha bendición, ¿no, Carolina? La devoción a Dios trae mucha bendición, ¿eh? Mucha bendición. Pero apuntemos la segunda cualidad de Caleb. Y es una inconmovible creencia en las promesas de Dios. Inconmovible creencia en las promesas de Dios. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en el versículo 6. Cuando Caleb le dice a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Así que Josué, cumpla esa promesa de Dios para mí. Oye, Josué se quedó calladito, ¿eh? Y tuvo que obedecer, porque Caleb le recordó a Josué la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés. Tremendo, ¿no? Una confianza en las promesas de Dios. La tercera cualidad, una auténtica humildad. Auténtica humildad. Auténtica humildad. Aquí vamos a recordar a los 10 espías que se fueron a ver la tierra prometida. Y 2 de ellos que dijeron, sí podemos. Y los 10 que dijeron, no podemos. ¿Quiénes fueron esos 2 que dijeron, sí podemos? ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Pero ¿quién fue el que sacó pecho? El que habló. El que habló y dijo al pueblo, señores, nosotros sí podemos. ¿Quién fue? Caleb. Caleb. ¿Y dónde estaba Josué? Calladito estaba, ¿no? A su lado, calladito. A su lado. No dijo nada Josué. Nada dijo Josué. Para mí, escuchen, para mí, el que debería haber reemplazado a Moisés hubiera sido Caleb y no Josué. Pero Dios ha dicho, no, va a ser Josué, no va a ser Caleb. Entonces, ¿qué hizo Caleb? ¿Protestó? ¿Le zapateó a Josué? ¿Se sublevó contra Josué? ¿O aceptó lo que Dios había dicho? Aceptó. 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 ¿Qué muestra eso? Humildad de un líder. Tenemos que aceptar lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y la cuarta cualidad que encontramos acá es una actitud de entusiasmo. Una actitud de entusiasmo. Entusiasmo para hacerle frente a la vida. Hermanos, nuestro Dios vive. Hermanos, nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios, hermanos, tiene fuerza. Poderoso es Él para darnos lo que necesitamos. Tengamos entusiasmo para hacer de frente a la vida. La vida no es fácil. La vida tiene muchos problemas. Vamos a enfrentar muchas dificultades. De repente una operación al corazón abierto, ¿no?
como le pasó a la hermanita. La vida tiene muchos problemas, pero ¿qué necesitamos? Una actitud de entusiasmo frente a la vida, ¿no? ¿Por qué decimos acá entusiasmo frente a la vida de Caleb? Porque miren el versículo 12. ¿Qué le pidió Caleb a Josué? La playa, una casita bonita, un lugar bien planito, sin montes, sin rocas. ¿Qué le pidió? Le pidió un monte, un monte. Dame pues ahora este monte. Yo le pregunto ahora, ¿y cuántos años tenía Caleb? ¿Y cuántos años tenía Caleb? ¿25? ¿50? ¿70? 70 años. 85, 80, 85, 90. ¿Cuánto tuvo Caleb? 80. No. No más, tenía más de 100. No más de 100 tampoco. No, Moisés tenía 100, ¿no? Él tenía algo de 80 y 90 años más o menos. Más o menos, ¿no? No. 60 creo. No. Porque ellos salieron de la edad de Miren el versículo, 20 años. miren el versículo 10. Miren capítulo 14, versículo 10. ¿Qué dice Caleb a Josué? ¿Qué le dice? 70. 45 años. No. No. 45. 85, maestro, por 5, no mames. Claro. Ahí dice el texto, ¿no? Ahora soy de edad de 85 años. ¿Era jovencito? No. Un viejito de 85 años. ¿Y qué le dice a Josué? Dame este monte. Qué entusiasmo, ¿no? Yo lo voy a pelear, dice. Y voy a pelear contra los gigantes. Ya van a ver. Y el capítulo 15, versículo 14 dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Aná. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, hermanos, tengamos una actitud de entusiasmo para hacerle frente a la vida. Muy bien. Y 2.4. El territorio de las varias tribus, capítulos 16 y capítulo 19, ¿no? 19, el territorio de las varias tribus, 16 hasta el 19. Y ahí los territorios son de Efraín, de Manasés y las demás tribus. La distribución de las demás tribus. Hasta el capítulo 19 está la distribución de las tribus de Efraín y de Manasés. Y de las demás tribus, capítulo 18. Las demás tribus. Y hasta el capítulo 19 encontramos ahí la distribución de las demás tribus. Ya no vamos a mirar, por supuesto, eso. Y luego vamos al capítulo 20. Las ciudades de refugio. ¿Cuáles son las ciudades de refugio? Primero, ¿cuántas son? ¿Se acuerdan? Son 6. Son 6 ciudades. ¿Y cuáles son esas ciudades? Capítulo 20, versículo 7, Sedes. 1. Siquén. 2. Kiriat Arba. 3. Refugio, ¿no? Ciudad de refugio. Sedes. Siquén. Kiriat Arba. Versículo 8. Becer. Ramot y Golán.
Ahí está en sus Biblias los nombres de las 6 ciudades de refugio. Versículo 7 y versículo 8. ¿Y para qué servían estas ciudades de refugio? Para proteger a alguien que matare sin querer, ¿no? Sin querer. O como dice el chavo, sin querer queriendo, ¿no? Sin querer, ¿no? Para eso eran estas ciudades de refugio. Tremendo, ¿no? Como Dios en su gran misericordia protegía un accidente, digamos así, ¿no? Y cuando llegamos al capítulo 21, las ciudades de los levitas, capítulo 21, allí vamos a ver, porque ustedes saben que los levitas no tenían una tierra, ¿no? Dios ha dicho que los levitas son para mí, así que ellos no van a tener ninguna tierra. Pero después, dice en el capítulo 21, versículo 2, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó, por medio de Moisés, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar. Ahí está, los levitas están reclamando. Jehová mandó, dice. Y versículo 3, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová. Tremendo, ¿no? Ellos no tenían tierras, pero las tribus les dieron un pedacito de la tierra, ¿no? A los levitas. Eso está en el versículo 2 y 3 del capítulo 21. ¿Y quiénes eran estos levitas? Versículo 4. Los coatitas, hijo de Aarón. Versículo 6. Gersón. Versículo 7. Merari. ¿No? Y versículo 12. Caleb también aquí es mencionado. A estos levitas le dieron las tribus. Bueno, y se mencionan otros más, por supuesto, aquí, ¿no? Pero son los hijos de Aarón, estos levitas que recibieron la tierra. ¿Ya? Es capítulo 21, versículos 1 hasta el 42. ¿Qué encontramos? Versículo 43 al 45. ¿Qué encontramos? Encontramos el reconocimiento de la fidelidad de Dios. Reconocimiento de la fidelidad de Dios. Capítulo 21, versículo 43 al 45. Miren el versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo. Y versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dicen las 3 últimas palabras? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Pero recuerden, Israel no conquistó todas las tierras. Y eso lo veremos en Jueces. Y vamos a ver por qué no conquistaron todas las tierras. Eso es una historia muy triste, los Jueces. Ahora vamos a la amenaza a la unidad del pueblo, capítulo 22. ¿Cuál era la amenaza? Que las tribus que estaban al otro lado del Jordán, ¿ya? Que estaban al otro lado del Jordán, estas tribus habían levantado un altar. Ya, un altar. Y las 10 tribus que estaban al otro lado se quejaron, diciendo que ustedes levantan un altar y eso ya causa división entre nosotros, ¿no? División entre nosotros. Entonces, pero ellos dijeron, no, nosotros no levantamos un altar para hacer división con ustedes de ninguna manera,
simplemente para que nuestros hijos, cuando nos pregunten, ¿y por qué este altar? Es para decirles que Dios abrió un camino en el río Jordán y nos ha dado la victoria. Para eso es este altar. No era para dividirnos entre ustedes y nosotros. ¿Ya? Entonces, miren el versículo 34 del capítulo 22. Mejor primero versículo 27. ¿Alguien me lee, por favor, capítulo 22, versículo 27? Amén. A ver. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Para qué era ese altar? Era un testimonio. Un testimonio entre las tribus del otro lado y las otras que están al otro lado. Mire el versículo 34. Léame, por favor, 34. ¿34? 22-34, ¿no pasó? Sí, 34. 22-34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Testimonio, no es una amenaza a la unidad. Y léeme, por favor, versículo 31. Por favor, 22-31. Y dijo Inés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Sí. El altar al otro lado del Jordán era para testimonio. Muy bien. 281. Las tribus que tenían su herencia al lado del oriente del Jordán pueden regresar, ¿no? Pueden regresar a su posesión, ¿no? Pueden regresar a su posesión. Entonces, ¿no? Entonces, bueno, una exhortación final allí, una exhortación final ahí es lealtad al pueblo. Capítulo 22, versículo 25. Lealtad al pueblo, ¿no? 22:5, que ya hemos visto esta parte. 22:5. Lealtad al pacto. Lealtad al pacto. Porque ustedes observen ahí los verbos, ¿no? Cuidar de cumplir, amar, andar, guardar, servir, seguir, énfasis con diligencia, la repetición de la palabra todo 3 veces, solamente, etcétera. Lealtad al pacto, ¿no? Y 2.82, la confusión tocante al altar construido junto al Jordán. Las demás tribus creen que es una muestra de rebelión, pero no es así. Y 2.83, el propósito del altar. ¿Cuál es el propósito? Ayudarnos a recordar a Jehová y subrayar la unidad, ese propósito, ¿no? ¿Ok? Ese propósito. 2.1. Ahora vamos a 3. La exhortación final de Josué al pueblo de Israel. Capítulo 23 y capítulo 24. 3.1. Así es separata, ¿no? 3.1. Sí, ¿no?
La No despedida. se ve el punto 3. Ah, no se ve el punto 3. Carolina, ¿estás allí? Ya. El propósito del altar, ayudarles a recordar a Jehová y subrayar la unidad, etcétera, etcétera. Siga, por favor. Siga, por favor, siga subiendo. Carolina. Ok, la exhortación final de Josué al pueblo de Israel, capítulo 23 a 24. La despedida inicial, capítulo 23. La primera exhortación. ¿Cuál es la primera exhortación? Capítulo 23, versículos 1 hasta el 8. ¿Cuál es la primera exhortación? Del 1 hasta el 8. ¿Cuál sería la primera exhortación? Capítulo 23, versículo 8. Esforzaos mucho. Esforzaos mucho. Es el versículo 6, ¿ya? La primera exhortación es esforzaos mucho. Versículo 6. ¿Cuál sería la segunda exhortación? Capítulo 23, versículos 9 hasta el versículo 13. Segunda exhortación. Guardad pues con diligencia. Segunda exhortación. Guardad pues con diligencia. Versículo 11. ¿Qué van a guardar con diligencia? Sus almas. ¿Para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, ¿por qué tiene que guardar con diligencia sus almas? Porque ya están en la tierra prometida. Y los que vivían allá tenían muchos dioses. ¿Ya? Y la prohibición de Dios al pueblo era de no casarse con los cananeos, sino que se casen entre ellos. Está prohibido matrimonios mixtos, ¿no? Así que por eso, guardad con diligencia vuestras almas. Versículo 11. ¿Cuál es la tercera exhortación? Tercera exhortación es versículo 14 hasta el versículo 16. Reconocer. Ajá. Reconocer con todo. Reconocer con todo. ¿No? Versículo 14 hasta el 16. Reconoced con todo vuestro corazón. Versículo 14, ¿no? Reconoced. Versículo 14. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón. ¿No? Con todo vuestro corazón. ¿Qué van a reconocer? Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. 3 exhortaciones para el pueblo. ¿No? Primera, exhortaos mucho. Segundo, guardad con diligencia vuestras almas. Y tercero, reconoced con todo vuestro corazón, ¿no? Que Dios es fiel a su palabra.
Tremendo, ¿no? Ahora, el capítulo 24, que es el último capítulo de este libro de Josué, es un capítulo maravilloso. ¿Qué encontramos allá? Un resumen de la historia salvífica. 24, 1 hasta el 13. ¿Qué hace Josué? Josué cuenta de cómo Dios llamó a Abraham y de cómo Dios formó un pueblo o su pueblo llamado Israel. Y cómo Dios les sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? ¿Ya? Y cómo Dios les escuchó a ellos mientras han estado en momentos bien difíciles, ¿no? Y todo eso. Y cómo Dios también les cuidó de la mano de Balaán. Está recordando Josué la historia, ¿no? Y miren el versículo 13. Miren el versículo 13. ¿Alguien me lee el versículo 13, por favor? Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, Ajá. y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Tremendo versículo 13, ¿no? Les he regalado todo a ustedes, dice, ¿no? ¿Ah? Ustedes no han hecho ninguna invasión de la tierra, no. Él les ha regalado la tierra. Les ha dado todo, ciudades, casas, todo les ha dado a ustedes, ¿no? Leche que fluye, leche y miel, viñas, olivares, todo. ¿Para qué? Para que ustedes sean agradecidos, ¿no? Agradecidos. ¿Pero Israel fue un pueblo agradecido? No, no fueron agradecidos. Al contrario, se rebelaron contra Dios. Entonces, nótese ahí, ahí en la separata dice, nótese el uso de la primera persona, el involucramiento personal de Dios en la historia de Israel, ¿no? Os di, yo los entregué, yo les saqué, yo envié a Moisés, yo les liberé, yo. Interesante, ¿no? No fue Moisés ni fue Josué, yo fui quien les he dado todo esto. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Entonces ahí vemos la tierra como un regalo de Dios. Carolina, avanza por favor. Carolina, ahí estás. Ya. La tierra como regalo ¿de quién? De papá, de mamá, regalo de Dios. Ya, regalo de Dios. Entonces, como Dios ha hecho todo por ustedes, esta es la exhortación que yo les haré a ustedes. ¿Y cuál es la exhortación de Josué? Versículo 14. ¿Alguien me lee, por favor, versículo 14? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¡Qué tremenda exhortación! Ahora pues, ¿por qué dice pues? Por lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios ha hecho todo por ustedes. Les ha regalado esta tierra. Ahora entonces, sirvan a Jehová de esta manera. ¿Y qué dice el versículo 15, hermanita, por favor? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ajá, amén, ¿no? Eso fue lo que Josué les dijo. ¿Cómo respondió el pueblo? Versículo 16. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová
para servir a otros dioses. Qué mentirosos, ¿eh? Qué mentirosos. Y el 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos. Pero qué mentiroso, eso no es verdad. Miren lo que Josué dice, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Josué al pueblo. ¿Qué responde el pueblo? 21. Y el pueblo dijo a Josué, no, a Jehová serviremos. No, no me estén engañando. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Testigos somos. ¿Qué respondió el pueblo? Versículo 22b. Sí, somos testigos. ¿Y cuál fue la última amonestación de Josué? Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos. ¿Qué tal, no? O sea que Israel toda la vida era idólatra. Quitad pues ahora, dice, los dioses ajenos. Y 24, el pueblo que respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Les pregunto, ¿ese es cierto? No. No. No es cierto eso. Qué pena. Qué pena que eso no es cierto. Porque Israel no quería dejar a Dios por un lado, pero por otro lado, amaban otros dioses y ahora están en Canaán, donde hay muchos dioses, sobre todo el dios Baal. Israel va a seguir a los Baales y por eso Dios les va a llevar al cautiverio. En la siguiente parte es el pacto y la piedra, capítulo 24, versículo 25 al versículo 28. Ahí se hace un pacto, ¿no? Y entonces tomaron una piedra, versículo 26, la levantó allí delante de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, ¿no? Así que Josué les dijo, esta piedra servirá de testigo entre ustedes y nosotros. Tremendo, ¿no? A pesar del testigo de la piedra, todo, Israel no ha sido fiel a Dios. Nunca lo ha sido. Es una pena decirlo. ¿Ok? Vamos a terminar entonces. Carolina. Profesor, tengo una pregunta. A ver, pregunta por favor. Si en la antigüedad Israel nunca siguieron los lineamientos, los mandamientos del Señor, hoy en día seguirán eso mismo, porque es verdad lo que te estás diciendo, o sea, y el pueblo de Israel cumplió con lo que estaban diciendo. No, todo no, porque se veía también la desobediencia del pueblo. Ahora yo digo, Israel continuará en las mismas facetas que en la antigüedad. Sí. Continúa. Esa es la etapa del endurecimiento de Israel. Esta etapa del endurecimiento de Israel continuará hasta que venga la tribulación. Y recién en la tribulación Israel va a recapacitar. Pero no todos. Porque Apocalipsis dice que a pesar de todo lo que ellos sufrirán, no se han arrepentido de sus pecados y seguían con su propia idolatría. Así que, pero va a haber mucha gente que sí se va a convertir al Señor, que sí se van a arrepentir, pero no todos. No todos. Y con la gente que se arrepiente de sus pecados, esa gente entrará al milenio. Y la iglesia y los judíos estaremos ahí. ¿Pero qué judíos? Los que se han arrepentido
de sus pecados. Así que Israel está ahorita en una etapa de endurecimiento. Y pastor, una preguntita. Sí. Gabriela. A ver, di. No, soy Ruth. A ver, hermanita. Pastor, No, un o sea, gusto. lo digo porque debemos de respetar. La hermana Gabriela tiene la mano levantada. Debemos de respetar también esas normas que nos están poniendo en la sala. Tenemos, ya. ahí está la hermana Gabriela con la mano levantada ante la hermana Ruth. O sea, no es por faltar a la hermana, pues. Ok. Hermana Gabriela, por favor. Bueno, gracias, un comentario. Toda esta historia de Israel, pues si bien es cierto que nunca han obedecido y han sido idólatras, etcétera, pero si lo transmitimos a la época actual y de manera individual con cada uno de nosotros, nos pasa exactamente lo mismo. Vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, ¿no? Aunque hayamos aceptado a Jesucristo, siempre vamos a tener esa lucha en nosotros de que nos alejamos y regresamos. Lo mismo que hacía Israel, reclamaba y repelaba y todo, y luego se arrepentía y ya volvía a Dios, ¿no? Lo mismo nos pasa a todos. Nos alejamos, nos arrepentimos y nos acercamos, y es un ir y venir, si lo enfocamos ya de manera personal. Estoy de acuerdo con usted. Y eso lo vemos en, por ejemplo, respecto al día del Señor, el día domingo, ¿no? Hay creyentes que no van. Hay creyentes que van un domingo y otro no. Hay creyentes que leen su Biblia un día y otro día no. Hay creyentes que, ay, qué cosa, ¿no? Un día sí y un día no. Entonces, los mismos creyentes de hoy no somos obedientes a Dios, no somos fieles a Dios del todo, ¿no? Entonces, no solamente es un problema de los judíos, es también de nosotros los evangélicos, los creyentes, ¿no? Bueno, pues la cosa común que tenemos todos es que somos pecadores. Así es. La diferencia entre los que sí y los que no es que Cristo vive en nosotros. Y Dios quiere que crezcamos en forma progresiva, ¿no? ¿Me escuchan? Amén. Sí. Ya. Entonces, Dios nos habla de una santificación progresiva. Santificación progresiva. Bueno, Sí, que hay ya nos esperanza. da, perdón, Sí. que Sí. ya nos da ese discernimiento para nosotros poder identificar. Ajá, sí. Exacto. Exacto, exacto, ¿no? Es que somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida, así que ya tenemos pues la capacidad de Dios para poder vivir mejor que los judíos. Nosotros tenemos más revelación que los judíos. ¿No, Rocío? Tenemos más revelación que los judíos. Tenemos toda la Biblia, ¿no? Así que no hay excusa para nosotros. ¿Qué nos falta? Diligencia. Diligencia. Segundo de Pedro, capítulo 1, dice, ustedes tienen las promesas de Dios, 1. Y 2, sean diligentes, ¿no? Nos falta vivir a Cristo, ¿no? Nos falta vivir para Cristo. Pero ánimo, ánimo hermanos, ánimo, ánimo. Estamos en buen camino, el camino de Cristo. Estamos en una etapa de crecimiento. Ánimo. Dios quiere que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Así que oremos para que Dios nos dé esa gracia de la transformación. A veces la señora dice, ay, este es mi esposo, ¿cuándo va a cambiar de vida?
Bueno, hay que tener la paciencia. No, hay que tener la paciencia. Hay que tener la paciencia. Como dice Pablo, soportándoos unos a otros, ¿no? Y perdonándoos unos a otros. Ese es muy importante. Y como dice Pablo a Tito, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿No, Rocío? Todos tenemos que aprender a vivir renunciando y aprender a vivir sobria para con nosotros, justa para con los demás y piadosamente para con Dios. ¿No? Así debemos vivir. Sobria para con nosotros mismos, justa para con los demás y piadosamente, como dice Pablo en Tito 2 y 13, piadosamente para con Dios. Eso busca Dios a nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto, es un proceso que seguiremos. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte, no? Imagínense, si Pablito, el gran misionero, luchó con su carne, luchó con su propia vida, ¿cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más nosotros? ¡Ay de mí!, dijo Pablo, ¿no? ¿Qué tal, ah? Yo soy el primero de los pecadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué humildad de Pablo! ¿No? ¡Qué humildad de Pablo! Así que nosotros nunca vamos a escapar del pecado, porque Pablo dijo, el pecado que mora en mí. ¿No, Rocío? Nunca vamos a escapar del pecado. Así que hay pecados endógenos y hay pecados exógenos. Hay pecados que salen de nosotros y hay pecados que vienen hacia nosotros, ¿no? Así que eso, tenemos que enfrentar esto. Con la ayuda de Dios podemos salir victoriosos cada día. ¿No, hermanita? Necesitamos un doble espíritu de Pablo, dice. No de Pablo. Necesitamos un doble espíritu del Señor. ¿No? Del Señor. Así que pidamos a Dios que Dios nos dé más de su gracia para que vivamos mejor. Muy bien. Entonces, en la última parte encontramos la muerte de Josué, capítulo 24, versículo 29 al 33. No, lean conmigo el versículo 31. Mejor van a aprender. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en la heredad en Tinasera, que está en el monte de Efraín. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ojo, subrayen la palabrita, sabían. ¿Qué sabía ese pueblo con Josué? Todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ojo, ellos sabían. Ellos pasaron el Mar Rojo, pasaron el río Jordán, derribaron los muros de Jericó. Ellos sabían. Pero vamos a encontrar en Jueces otra generación que no sabía. Miran Jueces, capítulo 2, versículo 10. Miren Jueces, capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien me lee, por favor? Jueces 2:10. ¿Alguien me lee, por favor? Yo lo tengo. A ver. Dice, Amén. y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora nos encontramos con otra generación que no conocía a Jehová. Se no sabía nada de Jehová. Uno, porque sus padres no los habían enseñado. Han sido muy protectores, ¿eh? Muy protectores. Si ustedes son papás,
No hay que proteger, no hay que sobreproteger a nuestros hijos. De lo contrario, ellos no van a conocer nada, ni el paradero para que tomen su carro. Y aquí encontramos a gente, a muchachos, gente que no conocía a Jehová. No puede ser, pues, no puede ser. Y por eso ellos siguieron viviendo lo mismo que sus padres. Porque mire el versículo 11. ¿Alguien me lee, por favor, versículo 11 del capítulo 2 de Jueces? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. No conocían a Jehová. Ok, entonces aquí encontramos a Josué ya muriéndose, versículo 32, ¿no? Josué, sí, la sepultura de Josué, ¿no? Y una muestra de que Jehová recompensa la fe de sus siervos, ¿no? Y de que fiel sus promesas ante los patriarcas, ante el patriarca tuvo que comprar un terreno, ahora es posesión propia y todo lo demás, ¿no? Esa es la sepultura de Josué. Y la muerte de Eleazar, que también se menciona en el versículo 33. Eleazar, recuerden que ayudó en la distribución de la tierra prometida. La mención de su muerte y entierro con la ayuda de Josué enfatiza que esta etapa de la historia concluye aquí. Pero es una conclusión positiva. La tierra prometida ya conquistada y distribuida y el pacto renovado por el pueblo. Nota final, el tema de reposo. El tema de reposo. El tema de reposo es que Israel llegó a conquistar la tierra y estaban viviendo tranquilos y felices. Hasta que llegamos a Jueces. Y en Jueces otra vez los enemigos aparecen y todo. ¿Pero por qué? Porque Israel continuó siendo desobediente a Dios, ¿no? Desobediente a Dios. Esto vamos a mirar el próximo sábado en el libro de los Jueces. Jueces es un lindo libro, me encanta muchísimo. Y vamos a aprender algunas cositas, tal vez no todo, porque no tenemos mucho tiempo. Pero algunas cosas más importantes vamos a mirar. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar así. Le voy a decir un preámbulo de Jueces, ¿ya? Estamos en el año, noten, estamos en el año 1400, ¿ya? Año 1400, que es el fin de la conquista de Canaán. Año 1400, que es el fin de la conquista de Canaán. Porque Israel ya pasó 40 años en el desierto y ahora ya están en la tierra prometida. Así que estamos ya 1400. ¿Ya? 1400. Ya han pasado 40 años y ahora están en Palestina. Desde este año de 1400 van a pasar 350 años, que es el periodo de los jueces. ¿Cuántos años abarca el periodo de los jueces? 350 años. ¿Ya? Ocupa el periodo de los jueces. ¿Ya? 350 años. Y Saúl inicia su reinado en el año 1050. En el año 1050. ¿No? Año 1050 comienza Saúl su reinado. Pero después de un espacio largo de 350 años del periodo de los jueces. El tema
el tema de los jueces es la fidelidad de Dios al pueblo y la infidelidad del pueblo para con Dios. Ese es el tema de jueces. La fidelidad de Dios al pueblo y la infidelidad del pueblo para con Dios. Ese es el libro de los jueces. O mejor dicho, ese es el tema de los jueces que le vamos a mirar el próximo sabadito. ¿Ya, Rocío? Gracias por su paciencia, hermano. Les felicito por aguantar 2 horas y media. ¡Qué bárbaro! Es increíble cómo pueden aguantar ustedes, porque yo ya no aguanto ya. Pero les felicito, ¿eh? De veras que les felicito. Así que descansen ahora, tomen su cafecito, salgan a pasear un rato, vayan a un mall, a una galería, tomen un capuchino por allá, ¿ya? Recréanse un momento, estiren su cabecita, muevan su cabecita porque he estado 2 horas y media frente a la pantalla. Muy bien. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. A ver, ¿quién quiere orar, por favor? Yo voy a orar, pastor. Ya, gracias. Ora, por favor. Señor Dios Todopoderoso, a tu mirada, a tu presencia nuevamente. Para darte gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos, Padre, hablar y conocer de lo que es tuyo, Señor, los libros históricos. Hay muchas cosas, Señor, que nos abren la mente.